de ustedes. Hoy los bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y bueno, traemos una hora cero. Vamos a estar hablando esta semana de los diferentes tipos de violencia. ¿Qué hace que usted quede en una cárcel, espiritual? ¿Qué hace que usted quede dañada? ¿Qué hace que usted quede frustrada, amada, amado? Fue lo que usted vivió en su niñez. Eso es lo que va a hacer que usted que sea una persona que esté dañada, ¿verdad? Entonces, vamos a estar hablando de esos temas, de los daños que ocasiona, ¿verdad? Todo lo que es la violencia. ¿Por qué? Porque si hoy usted lo está haciendo con sus hijos, lo que usted lo está haciendo con su esposo o su esposo con usted, tengan cuidado y empiecen a mirar a su alrededor. ¿Quiénes los están viendo? Soy la pastora Sujei Lara, directora de la Escuela Cristo Libera Costa Rica, y soy la pastora junto con mi esposo Enrique Guerrero del Ministerio Profético Levantando el Caído, Isaías 61. Estamos para ayudarle en los dos ministerios. Tenemos personas súper preparadas para poderles ayudar y poderles ministrar todas estas áreas que tocamos aquí en la hora cero. Igual pueden estudiar guerra espiritual, liberación demoníaca a través de la Escuela Cristo Libera, donde el pastor principal es el pastor Roger Muñoz Caballero. Él está en Seattle, Washington, y bueno, la escuela es internacional y estamos para servirles. Vamos a empezar a hablar sobre este tema, lo que es el maltrato, la violencia familiar, ¿verdad? Por eso empecé con esta canción, amados, porque con estas dos canciones son de un cantante tico muy bueno que se llama Jorge Hernández. Me gusta mucho y fue un cantante con el que empecé en mis primeros años también del cristianismo, escuchándolo a él, y me enamoraba. Cada vez que lo escuchaba creía más en el amor y en todo lo que Dios tiene para nosotros. La semana pasada estuve hablando mucho sobre el amor de Dios, sobre el amor de los hijos, sobre el amor de la familia, sobre el amor del esposo. Pero también va apegado a este mismo tema del amor, porque yo creo que cuando amamos no dañamos. Yo siempre le dije a mis hijos, yo tuve hijos para amarlos, para cuidarlos, para protegerlos. El amor, cuando yo quedé embarazada de mi hijo mayor, de Christopher Guerrero, yo estaba tan enamorada de mi bebé porque tuve que hacerme tratamientos y a mí me habían dicho desde muy joven que yo no iba a poder tener hijos. Y yo le decía, Señor, déjame experimentar tu amor, déjame experimentar el amor de un hijo. Y yo les puedo decir hoy que mi motor para acercarme a Dios, con lo que Dios me llamó, porque fue Dios el que me llamó, fue a través de mi hijo Christopher. El solo verlo en mi cama, el solo verlo en mi vientre, hizo que mi vida cambiara. Hizo que mi vida fuera completamente transformada. Y yo me acerqué a mi padre a través de ser la mejor mamá. Yo quería ser la mejor mamá, quería ser la mejor esposa, quería ser la mejor hija, quería ser la mejor hermana, ¿verdad? Siempre he querido que no digan Sujei es mala o Sujei es violenta. ¿Por qué? Porque bueno, yo soy una persona muy tranquila, pero a la vez tengo un carácter con una parte débil, porque no es fortaleza el tener a veces sentirse uno, ¿cómo le digo? Sentirse uno dañado, ¿verdad? O dañar, o sea, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y yo le he pedido tanto a Dios, amado, ser una persona que pueda dar mucho amor. Y que esa parte de mi debilidad, de mi carácter, no se manifieste tan feo, ¿verdad? Me cuesta mucho ser violenta, la verdad, me cuesta mucho tener mal humor, siempre ando contenta, pero ya hay momentos en que se le sale el fu a uno, como dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quise cambiar mi vida, quise dar lo mejor para mi hijo y me entregué al Señor, porque yo quería que mi hijo no tuviera nada que decir de mí. Yo quería que mi hijo
estuviera orgulloso de mí, de tener una mamá que lo cuidaba, que lo amaba, que corría por él, igual con mi hijo Ángel Gabriel. Yo siempre he querido que mis hijos tengan una buena impresión de nosotros dos, del pastor Enrique y mía. Y ha sido un trabajo muy fuerte, amados, porque fallamos. Muchas veces fallamos. Pero bueno, si hay algo que yo, gracias a Dios, puedo decir que en mi casa no se ha visto, es la violencia. Con mi esposo, gracias al Señor, ni con mis hijos, ¿verdad? Pero sí lo he visto en muchos matrimonios. Lo he visto en pastores. Lo he visto en familias cristianas día a día. Ustedes saben que yo trabajo consejería desde hace 24 años. Soy consejera. Y en esos 24 años, amados, he visto de todo. Entonces, a través de esto, el Señor me habló desde la semana pasada de hablar sobre la violencia y de los abusos, de las violaciones. Y entonces vamos a estar hablando de diferentes temas esta semana. Y voy a leer un artículo que es de la UNICEF y habla sobre la violencia emocional. Voy a leerles este artículo muy interesante que me encontré. Voy a leerles parte del artículo. Padre, en el nombre de Jesús pido que ponga carbones encendidos en mi boca, Espíritu Santo, para que seas tú hablando y no yo, Señor, que sea tu poder, tu gloria sobre mí y sobre cada uno de los que escuchan esta palabra, Señor. Que si en ellos ha habido daño, Señor, espiritual, si ha habido daño emocional, Señor, desde ahora te pido que empieces a sanar, Espíritu de Dios, que empieces a liberar, a restaurar, Señor, con cada palabra que salga de mi boca, Señor, con todo lo que tú pongas en esta hora cero, Padre, en el nombre de Yeshua, amén. Dice que la violencia emocional, también conocida como abuso mental o psicológico, puede darse en una multitud de formas, como cuáles. Vamos a ver los diferentes tipos de daños psicológicos que hay, que a veces nosotros creemos que son normales. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad desenfrenada, amados, en la parte sexual, en la emocional, en la espiritual, ¿verdad? Donde se daña y se daña y se dañan las personas. Les voy a comentar algo antes de empezar el tema, algo que Dios me habló todavía más en aquel momento, hoy, fue que yo iba en un Uber a hacer unas compras a Heredia con mi esposo Enrique. Y el muchacho del Uber empezó a decirnos, ayer jalé a una muchacha que salió de una iglesia cristiana, hasta el nombre se aprendió de la muchacha. Y yo llegué y le dije, explíqueme algo. ¿Por qué los hermanos pueden tener sexo por qué los hermanos en la Biblia podían tener sexo entre ellos y procrearse? ¿Y por qué los primos? ¿Y por qué los tíos? ¿Por qué la gente se procreaba entre familia? Yo desde que lo oí hablar, hermanos, desde que me monté en el Uber, yo sentí una cosa fea, ¿verdad? Que este hombre tenía 1000 demonios encima. Pero donde lo empecé a escuchar hablar, el demonio no pudo contenerse y tuvo que empezar a hablar inmediatamente. Y empezó a decir, pero si eso era normal en aquel momento, eso era normal en aquel momento que tuvieran, y por qué hoy en día no podemos, o sea, el daño que había en él ya. O sea, solo esas palabras hablaban un montón de cosas de su vida. Mi mamá es evangélica, mi papá fue evangélico, tengo un cuñado evangélico pastor que roba diezmos, roba ofrendas, y yo le digo, y era un pleito que se tenía con la religión y Dios. ¿Por qué Dios es un Dios imperfecto? Yo dije, si yo me siento con este hombre a hablar, este hombre mínimo fue abusado, mínimo, o obligado en la iglesia. Porque hay muchos tipos de abuso, hasta el abuso de obligar a una persona a ir a algo que no quiere desde niño. Es parte del abuso. Podemos enseñarle, podemos darle todo el amor y todo, pero amado, no podemos obligar a nadie. A mí me obligaban a ir a misa, se los digo así, con el perdón de la gente que escucha este audio que es católica, pero voy a contar mi parte. Y yo no quería hacer la primera comunión, yo no quería hacer la confirma, yo no quería
hacer nada. No quería casarme por la católica y a mí en todo momento me obligaron a hacerlo. Y yo cuando llegué a hacer la primera comunión, yo iba llorando y el sacerdote me dijo, ¿pero por qué llora? Y yo, porque no quiero este vestido, no quiero esta cochinada. Y él, tranquila, tranquila, camine. Cuando hice la confirma, igual. Entonces hay cosas donde a usted lo van también a dañar espiritualmente, ¿verdad? A través de cosas que a usted le van a exigir, que a usted no le gusta. Cuando yo escuché a este hombre hablar, yo dije, ¿qué traumas tiene este hombre en su vida? O sea, ¿qué daños tiene este hombre en su vida? Y bueno, ya Dios me venía hablando del tema y con lo que él dijo, todavía me confirmó más el tema de hoy. Entonces vamos a ver todo lo que hace el daño emocional y vamos a ir viendo poco a poco esta semana todo lo que es la violencia. ¿Por qué usted termina donde ha terminado y por qué usted comienza en algo que no tiene que comenzar? Dice, la violencia emocional, también conocida como abuso mental o psicológico, puede darse en una multitud de formas, como por ejemplo, atemorizar, aterrorizar, amenazar, explotar, rechazar, aislar, ignorar, insultar, humillar o ridiculizar a un niño. Puede tratarse a sí mismo de no prestarle apoyo emocional, desatender sus necesidades educacionales o médicas, o exponerle a violencias domésticas y a acoso psicológico, o someterle a novatadas, a cosas nuevas. Tampoco podemos olvidar las prácticas extremas de violencia emocional como el aislamiento y otras formas degradantes de reclusión. Si bien la angustia o el daño emocional o a menudo consecuencias de haber sufrido violencia física o sexual, los niños también son blancos de actos de agresión psicológico o verbal. La violencia emocional contra los niños es habitualmente perpetrada por personas con las que estos tienen una relación o un vínculo personal estrecho. En efecto, varias investigaciones han identificado a los padres tutores como los factores más comunes de acuerdo con el estudio que se ha hecho en diferentes universidades. Varían dependiendo de la forma que adopte los niños y que fueron aterrorizados repetidamente por sus cuidadores. Tienden a desarrollar ansiedad, trastornos somáticos en la edad adulta, mientras que aquellos que son ignorados, degradados, pueden desarrollar trastornos límites de la personalidad o borderline. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con esto, amados? Lo que pasa con esto es que las personas dejan a los niños cuidando y los niños empiezan a recibir diferentes tipos de agresión. Hoy vamos a empezar con los niños porque de ahí es donde viene todo. Todos los daños vienen desde nuestra niñez. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Los niños van creciendo viendo violencia, viendo abusos sexuales, psicológicos, espirituales. Y esos niños empiezan con trastornos. ¿Qué hace Satanás? Venir y tomar ventaja de cada trastorno emocional que al niño se le ha hecho en su niñez. Y empiezan los demonios a trabajar desde el momento de la fecundación del niño. Empiezan los demonios a hacer daños de rechazo, de violencia. Empiezan a dañar el corazón con golpes que tal vez su padre dio a su madre, tal vez su madre agredía a su padre. Amados, porque si habla, yo buscando todos estos temas, sale mucha violencia para la mujer. Pero yo también conozco hombres que son agredidos. Por lo tanto, ellos también agreden. Por lo tanto, ellos también cuando están grandes van a agredir a las mujeres. Por eso hay tantos hombres agresores. Porque también muchas mujeres han agredido a los hombres desde que estaban pequeños. No llore,
Usted no tiene por qué llorar, usted es un hombre. Usted no tiene por qué ponerse triste, usted es un hombre. Usted no tiene por qué estar quedito, usted es un hombre fuerte. Vaya, haga y empiezan a haber violencia en el niño y aumentar la violencia cada día. Amados, me encuentro con muchos hombres abusados. La mayoría de hombres que vienen a recibir liberación son hombres que han sido abusados sexualmente. Por lo tanto, estos hombres han ido agrediendo y abusando a niños, a niñas, aún de su misma edad, más grandes o más pequeños. En algún momento de la vida de un agresor, de la vida de un abusador sexual, hubo un daño, ya sea en una mujer. Hay muchas mujeres que dañan a los hombres sexualmente desde niños, los abusan. Y tengo casos muy cercanos que he escuchado de abusos sexuales a hombres. Pero creemos que solo la mujer puede ser abusada. Y no, amados. Muchos hombres, ese es el producto, lo que vivimos hoy de los abusos de aquellas personas desde su juventud. Podemos ver casos, amados, de hombres abusando de hombres desde niños. Y uno dice, pero ¿por qué esta persona es tan violenta? ¿Por qué esta persona pasa enojada? ¿Por qué esta persona agrede a su esposa? ¿Por qué esta persona viola a su esposa y a sus hijos? Ahora hablaba yo con mi esposo de eso. Terminamos de orar. Todos los lunes tenemos intercesión a las 7 de la noche. Terminamos de orar y estábamos hablando. Y decíamos que qué tremendo, porque el hombre calla más que la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ser abusado. Dios guarde. Jamás. Entonces ustedes aquí y allá y dicen palabras groseras, vulgares. Y aquel niño no puede expresarse. Pero si una mujer dice también muchas veces que fue abusado sexualmente o que vio a sus padres abusar a su madre, o su madre abusar a su padre, o su madre abusar a su hijo, no le van a creer porque es un varón. Hay un libro que hizo una cliente mía hace muchos años que hablaba, ella se metió en la curia a investigar todas las violaciones. Como ella era una persona mayor, no me acuerdo cómo era el título de este libro, pero fue muy controversial. Con ese libro ella presentó la tesis. Ella se metió en la curia a investigar sobre las violaciones en aquellos años, porque ella decía que antes era peor que ahora. Y cuando ellos se dieron cuenta en la curia que ella estaba investigando, a ella la echaron inmediatamente. La descomulgaron y de todo le hicieron, porque ella sacó las diferentes violaciones que habían habido hace muchos años, de los sacerdotes hacia los monaguillos y un montón de cosas que se dieron en aquel tiempo. Y ella decía siempre que era peor en aquellos tiempos que ahora. Entonces yo ahora lo hablaba con mi esposo y yo le decía, sí, flaco, eso es así, ¿por qué? Y lo hablábamos entre los dos. Hoy tenemos un patronato de la infancia que tal vez muchas veces no hace su trabajo completamente bien, pero bueno, ahí está. Y para algo sirve. Pero en aquel tiempo, amados, no había tantas leyes como ahora. No podían decir porque los papás no les creían. Y las mamás preferían quedarse con el abusador antes que aguantar hambre, porque el hombre era el que trabajaba. Yo cuando conté que tuve abusos, hubo una persona que me dijo que yo no había dicho nada porque a mí me había gustado. ¿A quién le va a gustar, amados, que lleguen a tocarle sus pechos, a tocarle sus partes íntimas con el miedo que uno siente en ese momento? Y aquí en Costa Rica y en Centroamérica
La mayoría de abusadores son los que están más cerca de su casa. Ok, y está la violencia, los golpes, que para muchos se vuelven normal, que es otro trauma que hay. En consecuencia, a corto plazo y a largo plazo, a diferencia del abuso físico que causa las heridas visibles en el cuerpo del niño o la violencia emocional es más sutil y puede ser más difícil de identificar, tanto para las víctimas como para los terceros. Sin embargo, sus consecuencias pueden ser igual de devastadoras. Los niños que sufren episodios recurrentes de violencia, hablando de violencia, porque cuando hay abuso siempre va a haber violencia, por lo general emocional, crecen a menudo pensando que tienen algún tipo de deficiencia. Lo que es más, puede culparse a sí mismo por el abuso sufrido, internalizado y las agresiones físicas verbales. ¿Sabe dónde encuentro yo mucho abuso? En la iglesia. Muchos pastores, sacerdotes, diáconos, no sé, abusando de sus hijos, de sus nietos y escondiéndose detrás de una religión. Qué fuerte, ¿verdad? Niños dañados, niños marcados por hombres que dicen ser personas de Dios y se esconden detrás de una máscara para causar violencia. Pastores que se esconden detrás de una máscara para causar violencia, abusos. Y sin saber el daño que están haciendo, sabiendo que aún a ellos en algún momento le ocasionaron un daño igual. Dice que además los estudios han mostrado que la exposición al abuso emocional en la infancia tiene una serie de efectos a lo largo plazo que pueden durar hasta la edad adulta, entre lo que destacan la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, baja autoestima, aislamiento, distanciamiento de otra persona, apego inseguro, dificultad para relacionarse. Por otro lado, una investigación muestra que las consecuencias de la violencia emocional varían dependiendo de la forma que éstas adopten los niños que fueron aterrorizados repetidamente por sus cuidadores. Tienden a desarrollar ansiedad y trastornos somáticos en la edad adulta, mientras que aquellos que son ignorados, degradados, pueden desarrollar trastornos límites de la personalidad o borderline. Bueno, esta parte la había leído. Dice que es que en este estudio está hablando mucho de los niños en África también. Y dicen que ha sufrido por uno de cada 5 jóvenes. Muchos de los encuestados también admitieron haberse sentido rechazados por un adulto u otro cuidador. A veces esta parte, amados, es muy importante. Yo tengo un amigo que es evangelista y este amigo cayó en drogas. Él se levanta, vuelve a caer, se levanta, vuelve a caer. Y él nos contaba a nosotros que el problema de esto es que cuando su papá lo abusaba sexualmente, ese no era el tema, el abuso sexual no era el tema, era más el abuso emocional. No sé por qué estoy hablando del abuso sexual, no sé a quién Dios le está hablando. Pero dice él que él sentía que su papá lo amaba porque lo abusaba. Él sentía que su papá lo amaba porque lo abusaba. Era la única forma de que su papá estuviera cerca de él. Imagínense. Era la única forma de que su papá estuviera cerca de él. Y él, al sentirse abusado, creía que era amado. Y ese hombre lo abusó a él desde los 5 años hasta los 17 años. Él se hizo homosexual, él se hizo vendedor de droga en aquel momento. Estaba con las mafias en otros países. Y hoy por hoy, amados, él ha caído en drogas, se levanta, es una persona excelente. Una persona que conoce
pero aquellos traumas lo hacen caer una y otra vez. Una y otra vez. Una persona que da guerra espiritual, liberación, amados. Y es triste ver que él mismo no se ha podido liberar. Y yo lo amo mucho porque es una persona sumamente especial. Y así conozco a muchísimas personas abusadas y que a través de esos abusos fueron contaminados. ¿Qué pasa con la otra parte? Los golpes. Estas personas que fueron abusados son violentos. Siempre tienen un enojo, una ira que no pueden controlar dentro de sí. ¿Por qué? Porque cuando hubieron abusos, hubieron transferencias de demonios también. Y esto hace que en ellos haya mucha frustración, mucho enojo, mucha ira. ¿Cómo es posible decir que amamos a un hijo y que lo violamos, que lo abusamos? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios cuando le hacemos daño a los mismos que están cerca de nosotros? Son personas que están cegadas, atadas, amordazadas. ¿Cómo podemos decir que amamos a los hijos cuando vemos al padre pegarle a su madre o a su madre pegarle a su padre? Amenazarlo de que si no paga una pensión no puede ver a sus hijos, amados. Muchas veces aquel hombre no tiene dinero, está sin trabajo. Yo no estoy a favor de esto, no lo estoy. Porque los niños tienen que comer, pero hay momentos en que la persona se quedó sin trabajo y tal vez ama a su hijo. Y la mujer no le permite verlos. O se enfermó o pasó cualquier cosa. O los hombres igual, porque ahora los hombres también ponen pensión a las mujeres. También le quitan a los niños. ¿Cómo podemos querer criar hijos en bendición si siempre estamos peleando, gritándonos, dañándonos? Y decimos ser cristianos, decimos ser pastores, evangelistas, profetas, maestros, y nos llenamos la boca. Nos llenamos la boca diciendo que somos profetas del Señor y somos violentos. Dañamos a nuestro primer ministerio, que es la familia. Eso no es amar. Eso no es cuidar. Eso no es proteger. Eso es dejar una marca, una herida en un niño, en una mujer o en un hombre. Yo les digo, amados, compartan esta palabra para que muchos puedan ser edificados y puedan también ser sanos y libres a través de la palabra de Dios, a través de lo que Dios revela, a través de lo que el Padre Eterno habla. Ok, vamos a ir a la Biblia. ¿Qué habla la Biblia de la violencia? Dice el Salmo 11:5. El Señor pone a prueba al hombre honrado, pero repudia al injusto y al violento. En Proverbios 3:31 dice: no envidies a la gente violenta, ni escojas ninguno de sus caminos. Salmo 140:11 dice: el Señor, líbrame de los malvados, protégeme de los violentos. Con las palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero con la gente traicionera tiene hambre de violencia. Proverbios 13:2. Al hombre honrado Dios lo bendice y al malvado la violencia lo domina. Hablando de violencia y de este daño que se hace a través de la violencia emocional, podemos ver pastores haciendo violencia emocional a la gente de la congregación. Ya no tanto hablando de niños, pero podemos ver a los niños ver el ejemplo de aquel líder siendo un mal líder. Cuando crecen van a ser un mal líder porque fue lo que vieron. Si aquella persona que era violenta fue el que lo formó, aquel niño va a decir: ok, si mi pastor es violento, si el evangelista de mi congregación es violento, si el profeta es violento, si el maestro es violento, entonces ¿qué pasa? Yo voy a hacerlo porque no es malo.
lo vieron en líderes, lo vieron en líderes de las iglesias y van a querer copiar. ¿Qué pasa con aquel que mi papá es pastor, pero antes de ir a la iglesia se emborracha, se droga o le pega a mi mamá o le grita a mi mamá? O hay pleitos en mi casa porque no nos vestimos rápido. Eso pasa mucho en las familias. Tenemos que ir cambiando esta actitud. Tenemos que ir cambiando esa actitud. ¿Para qué? Para traer niños sanos, niños amorosos, que amen a sus esposas, que amen a sus hijos, mujeres que amen a sus esposos, que amen a sus hijos, no mujeres que agredan y que dañen. Dice, la boca del justo es manantial de vida, pero la boca del impío disimula su violencia. Proverbios 10:11. Ve que no lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra del Eterno. Salmo 10, 17, 18. Tú, Dios mío, reinas para siempre y escuchas las oraciones de los humildes. Tú defiendes a los huérfanos, a los que son maltratados. Tú los animas y les prestas atención, pero a los que no te reconocen, los echarás de tu tierra, para que nadie en este mundo vuelva a sembrar el terror. Amados, esos árboles van a ser cortados. Esos árboles que han usado un nombre para hacer violencia, para dañar, para violar, para maltratar. Yo aquí le hablo principalmente a los cristianos. En esta hora cero, yo le hablo a la gente que muchos ya mastican carne y no hay que darles Gerber, sino hay que darles carnita. Personas que ya son maduras en la fe y que entienden y saben que estoy hablando lo que es de Dios. Dice Santiago 1, 19, 20. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben de estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Para quien se enoja no promueve la justicia del Eterno. Romanos 12, 17, 21. Y si alguien los trata mal, no les paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia dice, a mí me toca vengarme. Yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se venguen, no se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal con el bien. Romanos 12, 17, 21. Y dice este otro pasaje, el que es malvado y canalla siempre anda diciendo cosas perversas. Guiña los ojos, mueve los pies, hace seña con los dedos, y en su corazón solo hay perversidad. Y todo el tiempo anda pensando en el mal, siempre anda sembrando discordia. Por eso, cuando menos lo espere, le sobrevendrá la ruina sin que pueda evitarlo. Proverbios 6, 12, 15. Primera de Corintios 13, 4, 7 dice, y el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta. Y volvemos a ese pasaje, Proverbios 10:11. La boca del justo es un manantial de vida, pero la boca del impío disimula la violencia. Amén. Que no seas de los que disimulan violencia, que sean de los que son leales a Dios, de los que andan en verdad, para que no venga su destrucción, para que sus ramas no sean cortadas, para que ustedes no sean dañados a través de lo que sembraron
en sus hijos, en sus esposos, en sus padres, en sus hermanos. Amén, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en este momento, Espíritu de Dios, venimos dándote gracias, gloria y honra a ti, amado, por tu palabra, por tu enseñanza, Padre. Pero hoy vengo ministrando los corazones de cada uno de los que están conectados, Señor, por WhatsApp o por Facebook. Padre, en este momento, Espíritu de Dios, te pido, Señor, que toque los corazones de aquellos que fueron dañados por sus padres, por sus madres, violados, Señor, violentados, Señor. Los que han recibido agresión sexual, agresión física y mental. Padre, hoy te pido que vengas sanando todo trauma, todo dolor, toda angustia, Señor, todo temor, toda soledad, Padre Celestial. Hoy te vengo pidiendo, Señor, que tu poder y tu gloria descienda, Señor. Que quites, Señor, en este momento, Señor, todo temor, todo terror, toda amenaza, toda explotación que hicieron cuando niño, todo rechazo, todo aislamiento, todo lo que tenían que ignorar y creer que no tenían que ver, todo insulto, toda humillación, todo ridículo, todo cuando los ridiculizaban de niños, de adultos, Señor. Te pido, Señor, ahora mismo, Señor, que tú le des, Señor, todo aquellos que necesitan, Señor, por todo lo que fueron dañados a través de la violencia doméstica, del acoso psicológico, Señor. Ahora en el nombre de Yeshua, Señor, te pido, Señor, todo daño sexual, Señor, por sus padres, por sus hermanos, por sus abuelos, por sus vecinos, por todas aquellas personas que estuvieron cercanos a ellos, Padre. Hoy te pido, Espíritu de Dios, sana su mente, su corazón, su alma, su cuerpo y su espíritu, Señor. Que toda contaminación que recibieron a través de esos abusos y violaciones, Padre, las cancelamos, las anulamos, las enviamos al abismo, Señor, en este mismo momento, en el nombre de Yeshua. Padre Celestial, te pido, Espíritu de Dios, que sanes su alma, su cuerpo, su espíritu en este mismo momento, Señor. Que cada uno de los que escuchen, Señor, esta oración, Señor, sean restaurados completamente, Señor. Que ellos no puedan recordar, nunca más la escena violenta en la que se vieron encerrados. Padre, hoy te pido que esos hombres, esas mujeres adultas que fueron dañadas, violentados, abusados, Señor, y que hoy abusan, que hoy dañan, Señor, psicológica, mental, sexualmente, espiritualmente, Señor, sean sanos, libres en este mismo momento, Señor. Hoy te pido que traigas libertad, que todos los planes del enemigo sean abortados ahora mismo en el nombre de Yeshua, para que cada uno de ellos sean libres, sean sanos y restaurados. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno, mis amados, mañana vamos a seguir este tema sobre las violencias, sobre los diferentes tipos de violencia. Y yo sé que Dios va a hacer algo grande y poderoso con cada uno de ustedes. Amén. Muchas bendiciones, que descansen. Y por favor compartan esta palabra. Compártala para que muchos puedan ser sanos y libres en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, mis amados del Facebook, los bendigo y les deseo que tengan una noche, un nuevo amanecer, ¿cómo se puede decir? Una madrugada hermosa, rica, que descansen. Y más bien no les digo buenas noches, les digo buenos días. Esta es la hora cero, la primicia de un nuevo amanecer. Y bendigo a todos los que estuvieron conectados. Bendigo a mi amadita, mi amorcito preciosa, Andreita. Que Dios me la cuide y me la guarde allá en México. Yo, Andrea, que me la protege y que ponga ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ángeles guerreros alrededor suyo, que la guarden en ese lugar donde está. Y a cada uno de ustedes igual, que el Padre Eterno los rodee de sus ángeles poderosos en el nombre de Yeshua. Amén. Bendiciones y que descansen y que tengan un bello amanecer.